empezar, hermanos, a estudiar nuestra Biblia. Ahí estamos en Apocalipsis capítulo 5. Y les decía a todos los que han estado con nosotros desde el principio de los temas, pues que ahora tenemos un conocimiento mayor, ¿verdad?, de estas cosas, que nos bendice mucho y también nos hace responsables para que podamos compartir, transmitir estas cosas. Y si tú no has tenido, ¿verdad?, la oportunidad de escuchar los temas anteriores, quiero que sepas que allí en nuestro canal hay una lista de reproducción que se llama El Drama del Apocalipsis, en el cual tú puedes comenzar a estudiar desde el capítulo 1 e ir siguiendo estos estudios. Está el vínculo, hermanos, para visualizar, para descargar un documento, si ustedes quieren seguirlo, ¿verdad? Incluso si algunos tienen oportunidad de imprimirlo. El Drama del Apocalipsis está ahí en los comentarios al video, y desde la página 8 vamos a estar hoy estudiando el capítulo 5 de Apocalipsis. Así que ahí estamos con nuestras Biblias abiertas y vamos a darle lectura a este capítulo que nos relata una de las escenas que Juan vio en el cielo al escribir, al presenciar y escribir, como dijo Jesucristo, las cosas que han de ser después de estas, las cosas que vienen después de que la iglesia sea arrebatada y antes de la gran tribulación. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es importante recordar que todo el capítulo 4 que ya estudiamos habla del que está sentado en el trono, habla del trono de Dios, un trono de juicio, también de misericordia, pero para este momento un trono de juicio. Y en ese trono que ya se describió en el capítulo 4, en ese trono dice, y continúa hablando Juan, capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un rollo, quiere decir, porque no existían como en nuestros días los libros empastados y encuadernados. Se refiere a un rollo, a un pergamino que se iba desenrollando, ¿verdad? Tal vez con dos tubos, ¿verdad?, que se iba desenrollando, se iba abriendo. Los había en ese entonces de una clase que eran escritos por un solo lado, y los había en ese tiempo de los que eran escritos por ambas caras. Y este era uno de esos libros. Dice ahí que en su mano derecha tenía un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado, dice ahí, con 7 sellos. Versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese es el grito, la proclamación del ángel fuerte que iba gritando: ¿quién es digno? Y ninguno, dice el 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En este capítulo, hermanos, tenemos la continuación de la visión que Juan empezó a observar en el capítulo 4 acerca del trono de Dios. Y después de describir el trono en el capítulo 4, ahora Juan centra su mirada en otra visión impresionante. Juan vio, hermanos, el libro de la consumación de Dios. El libro de la consumación que Dios tenía. Juan vio un libro, un rollo, en la mano derecha de Dios, del que estaba sentado en el trono, y además vio también a un ángel fuerte que pregonaba. Versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Hermanos, Dios, según esta visión de Juan, tenía el libro de la consumación en su mano derecha. La diestra de Dios, hermanos, es una figura muy importante en todas las escrituras, en la Biblia. ¿Por qué no revisamos y recordamos un poco acerca de lo que es la diestra de Dios? Ahí en su pantalla va a aparecer una lista de versículos. Recordemos algunas alusiones a la diestra de Dios en la Biblia, hermanos. Repártanse esas citas que están allí: Isaías 41:10, 63:10, Salmo 26, Salmo 63:8 y Salmo 89:13 y Romanos 8:34. Repártanse esas citas ahí en casa, si son tan amables, y denle lectura a cada uno de ustedes, a cada una de esas citas. Recordemos estas alusiones a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Doy unos minutos, hermanos. Como podemos ver, hermanos, en estos pasajes que acaban de revisar ahí en su casa, y que son solamente unos cuantos que aluden a la diestra de Dios, como podemos ver, hermanos, la diestra de Dios es una de las figuras, así se dice, ¿verdad?, antropomórficas. Esa palabra habla de una forma humana. Lo antropomórfico habla de algo, una designación de una forma humana. Así que a veces se habla
del dedo de Dios, ¿verdad? A veces se habla de la mano de Dios, ¿verdad? Como aquí, la diestra de Dios. A veces se habla de los pasos, ¿verdad? También, de los pies, ¿verdad? De Dios, y de figuras que humanamente comprendemos para que podamos tener conocimiento de algo, algún aspecto divino. Así que Juan ve este libro en la diestra, en la mano derecha, ¿verdad? La mano derecha, la mano del control, la mano del poder de Dios. Según estas citas que acaban de revisar, vemos que esta figura antropomórfica de la diestra de Dios se refiere, hermanos, a la autoridad y al poder pleno que hay en Dios. Un poder que él usa, según estos textos, para actuar, para ejecutar, para proveer, para proteger y para salvar. Se dice en una de esas citas que el Hijo de Dios, Jesucristo, después de haber hecho su ministerio aquí en la tierra, fue exaltado y subió y se sentó a la diestra de Dios, lo cual indica, hermanos, que Dios, juntamente con Jesucristo, tienen hoy el poder de acción en el mundo, el poder de intervención en la vida de los hombres, el poder de protección y sobre todo el poder de salvación, porque estamos todos nosotros en graves aprietos delante de Dios debido a nuestro pecado, a nuestra rebelión, a nuestra desobediencia que todos tenemos. Y ese problema no se resuelve con religiones ni con buenas obras, no se resuelve con esfuerzos humanos. El poder de salvar está en la diestra de Dios. Y es con esa diestra con la que Dios tiene sostenido el libro. Ese libro no es la Biblia. Ese libro no es el libro del Apocalipsis, precisamente. Es el libro al que alude Juan y que lo vio firmemente asido en la mano de Dios. Ese libro es el rollo o libro en el que está el plan eterno de Dios, el decreto de Dios que contiene todo su plan de la historia. Desde que comenzó la historia hasta que va a terminar. Ese es el plan de Dios, está escrito en un libro. Él sabe todas las cosas y las ha decretado y las ha escrito en un libro. Ese libro tiene sobre todo la parte de lo que va a acontecer en el futuro. Es como si tú hubieras escrito la historia de tu vida de principio a fin, y aunque tú la sabes y la tienes ahí de principio a fin, apenas vas en la mitad, apenas vas en un 75%, pero ya todo está escrito, ya todo está dicho. Apenas se la estás contando a alguien en un porcentaje, en la mitad o el 75%, pero realmente ya está todo ahí. Así que Juan observa un libro en el cual Dios tiene decretado el plan de la historia, detallado inclusive. Podríamos decir que un segmento de ese libro es precisamente el Apocalipsis. Y ese libro, dice el versículo 1, estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el plan de Dios ya no cabe nada más. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios está completo. Ese libro escrito por dentro y fuera indica que se trata de un designio al que no se le puede quitar ni añadir nada. Una frase bíblica muy especial es la frase escrito está. Mira, Mateo 4. Fíjate cómo esa frase fue usada por Jesucristo en diferentes momentos. Escrito está, decía el Señor. Escrito está. Mateo 4. Mateo 4 es el registro también de cómo Jesucristo se enfrentó con Satanás. Dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, ¿y qué dijo, hermanos? Escrito está. Escrito está. No solo de pan. Y le da la respuesta, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Y más abajo le plantea otra tentación en el versículo 5 y 6. Y dice el 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo primero es la tentación, hacer nuestra voluntad independiente de la de Dios. Lo segundo es la tentación a venirnos abajo.
a olvidarnos de la confianza en Dios y a venirnos abajo, échate abajo, confiando en cosas que no pueden sostenernos, como estas cosas que Satanás le dijo a Cristo que eran verdades bíblicas pero torcidas, mal interpretadas, porque le dice, y en sus manos te sostendrán, ¿verdad? Los ángeles, estaba citándole mal el Salmo 91, fuera de contexto. Y Jesús le contesta en el 7 otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y ahora le presenta la tentación de la vanidad y el poder. Y le muestra los reinos del mundo, allí en el versículo 8, y la gloria de ellos, y se los ofrece si postrado le adora. Y Cristo le contesta por tercera vez y enérgicamente en el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. Un libro escrito por dentro y por fuera, al que no se le puede añadir, al que no se le puede quitar, es lo que Juan observó en la mano del Padre. Hermanos, el designio de Dios está completo, como también la Biblia, la palabra de Dios, es un libro completo. Escrito está, es la frase que Jesucristo, que los profetas, que los apóstoles y que cada cristiano que quiere ser un cristiano victorioso, es la frase que debe representar nuestra vida. Escrito está, habla de la plena confianza en la palabra de Dios. Habla de la plena confianza y certeza en las promesas de Dios, en las verdades de Dios, en los mandamientos. Escrito está, es la base y el fundamento para vivir una vida victoriosa, porque Dios ha hablado, lo ha registrado y está firme esta palabra de Dios, no solamente en un libro, sino cuando está en nuestro corazón nos sostiene. Escrito está. No tenemos que añadir, ni agregar, ni quitar. Dice Proverbios 30, 5 y 6. Proverbios, a la mitad de la Biblia, después de los Salmos, nos da una advertencia muy importante. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y dice el 6, léanlo conmigo ahí en sus casas. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas. Apocalipsis 22, 18 y 19, hasta el final, ese no tiene pierde. El último capítulo de la Biblia, la última página de la Biblia. Bueno, no, porque tiene material y mapas, pero la última parte de la Biblia, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Note muy bien cómo hay advertencias, castigos para las personas que añaden, para las personas que quitan en una sola palabra, para quienes corrompen o para quienes pervierten lo que está escrito. Dice Dios inclusive que cuando alguien se atreve a hacer eso, Él quita la parte del libro de la vida de esa persona. No significa que a una persona que ya está escrita en el libro de la vida, Dios la retira. No, porque alguien que está escrito en el libro de la vida, alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo y ha nacido de nuevo por la fe en Él, no puede quitar y añadir. El que quita y añada la palabra de Dios está dando con ello evidencia de que nunca creyó verdaderamente, de que nunca se arrepintió. Y cuando lo hace, se gana un juicio terrible. ¿Cuál? Que Dios quita la posibilidad de que esa persona realmente se convierta y sea salva. Así que, hermanos y amigos, la frase escrito está, en la que nos hace pensar un libro de Dios escrito por ambos lados, al que no se le añade, al que no se le quita, que está completo. Esa frase nos hace meditar en una de las virtudes más importantes para una vida espiritual victoriosa, y esa virtud, hermanos, consiste en tener conocimiento bíblico y sujetarnos a él. Conocimiento bíblico sano,
y sujetarnos a Él y vivir a la luz de Él. Por eso hay tantas alusiones en el Nuevo Testamento a lo que se llama sana doctrina. Sana doctrina. Tito 2, por favor, Tito 2, ahí en el Nuevo Testamento está esta instrucción tan importante, esta indicación, sana doctrina, dice Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten muy bien cómo no basta hablar con la Biblia o de la Biblia, hay que hablar sana doctrina, enseñanza que alivia, enseñanza que fortalece, enseñanza que transforma, enseñanza que conduce a glorificar a Dios, enseñanza que rinde frutos. Sana enseñanza es la enseñanza de la verdad. Y en todo Tito, que no vamos a leer en este momento, se dan ejemplos de esa sana enseñanza, una enseñanza que dirige, hermanos, la conducta y el carácter. Dice el 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El carácter de un hombre espiritual, independientemente de su edad, si va a ser una persona de bendición, de buena influencia en este mundo, debe de ser un carácter sobrio, equilibrado, que no se deje manipular por las circunstancias, por más difíciles que éstas sean, que no se deje gobernar por sus emociones y pasiones, por más insistentes que éstas sean. Fíjate cómo es que en una sola palabra Dios empieza a instruirnos de lo que es verdadero y bueno. Que sean sobrios, dice la Biblia, que sean serios, que no tomen a juego las cosas importantes, que no se burlen de las cosas sagradas. Serio, que tomen en seriedad, en importancia, en prioridad las realidades que Dios ha dicho que hay que tomar en cuenta. Que no vivan, hermanos, con ese espíritu tan promovido en este mundo de simplicidad, de burla, de mucha gente que vive en la eterna comedia. Hay incluso iniciativas tecnológicas de estar enviando videos de pura risa, ¿verdad?, a través de las redes sociales en todo el mundo. Y no estoy satanizando el que de vez en cuando tengamos un momento de calma y nos riamos de algo sano, no estoy satanizando eso. Estoy hablando, hermanos, contra una antivirtud que tiene a muchos creyentes afocados y estancados, que es la falta de seriedad en sus vidas. Y así va la sana doctrina. Dice 2 Timoteo 4, por favor, 2 Timoteo 4, versículo 1. Un libro escrito por dentro y por fuera nos recuerda que la Biblia está completa, hermanos, y que escrito está, tenemos que tenerla en nuestro corazón. Dice ahí 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Es un mandamiento que prediques, pero dice la palabra. No tus opiniones, no tus pareceres, sino la palabra. Y para predicar la palabra hay que conocer la palabra, hay que aprender a entender la palabra con la palabra misma. Hay que volverse un estudiante serio, sincero de la palabra, conocer cómo es que está estructurada la palabra. Es tan importante eso para el desarrollo del carácter del ministerio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y que instes afuera de tiempo. Y luego dice ahí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué importante entonces es esto, hermanos. Juan ve ese libro y ese libro, ¿verdad?, nos recuerda hoy la importancia de que tenemos escrito el libro de Dios. Y dice el 3 que vendrá tiempo. Hay que hacer esto porque vendrá tiempo. Y ese tiempo ha llegado cuando no soportará la gente, no sufrirá la gente, no sufrirán los jóvenes, no querrán oír los matrimonios, dice ahí, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia tiene que ver con la pasión que se levanta en el corazón, una pasión baja de buscar el placer. Y dice que conforme a eso se van a amontonar enseñadores, maestros, y no se diga a través de los medios de información, los medios virtuales, donde todo mundo puede transmitir lo que quiera. Estamos llegando a ese tiempo. Y dice el 4 que apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Por eso es que Dios tiene que escribir, hermanos, un libro completo, una revelación que no falle.
La verdad está en nuestras manos. Escrito está, ahí está la victoria para el creyente que quiere vivir en madurez, que quiere vivir en la verdad y que también quiere ser de bendición a las personas porque basa su vida en la Biblia. Es muy triste ver a mucha gente, hermanos, con gran inseguridad en este tiempo porque no tiene nada a lo cual asirse, de lo cual agarrarse, en lo cual sostenerse, en lo cual confiar. Creen que la vida es una casualidad, creen que las circunstancias, hermanos, no están bajo el control de nadie. Son personas que no tienen una confianza y no pueden decir escrito está. Pero tú y yo lo podemos decir en la medida que perseveramos en conocer la palabra y confiamos en ella. Ahora, hay muchos que tienen la Biblia y que la leen y que la están tratando de seguir. Mateo 22, por favor, pero cometen un grave error. Mateo 22. Así que escrito está, no solo nos recuerda estas cosas, sino que además nos advierte. Escrito está, nos advierte. Dice el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, y le está hablando aquí a una secta de los saduceos, una secta que confiaba en su raciocinio y que descartaba los milagros de Dios y que trataba de ridiculizar las maravillas de Dios que se han escrito porque no cabía en su razón. Y dice el 29 que Jesucristo les responde a una duda que ellos le plantearon, una duda muy fuera de razón, realmente muy fuera de posibilidades, y le plantean que si una mujer tuvo un esposo y que ese esposo se le murió y la mujer le sobrevive y su hermano se casa con ella y luego así se muere el segundo y también el tercero, y total que anda con se casa con 7 y los 7 se le mueren, y le preguntan a Jesús, ¿y en el reino de los cielos en el futuro de quién va a ser? Porque todos la tuvieron. Imagínense hasta dónde llega el raciocinio humano apartado de la verdad de Dios. Jesucristo les dice en el versículo 29, erráis. Y luego les dice en qué consiste su error. Erráis ignorando, ¿qué cosa, hermanos? Las Escrituras y el poder de Dios. La derrota de muchos creyentes radica entonces en la falta de identificación y en la falta de fe con las Escrituras, con el libro de Dios. Pero también tenemos que decirlo, muchas personas que son hoy fieles a grupos, a sectas y aún a iglesias llamadas cristianas, bíblicas, muchas personas que hoy se manifiestan fieles a un grupo, a una secta o a una iglesia, desgraciadamente serán condenadas en la eternidad. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, y eso vendrá porque pervirtieron lo que está escrito, añadiendo, quitando, malinterpretando, no conformándose a ello. Dice Mateo 7, por favor, hermanos, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo puedo entender que a muchas personas que han decidido andar en el mal camino y que se dicen ateos, se dijeron ateos durante su vida, agnósticos, escépticos, personas que se dedicaron a amar el pecado en esta vida, al materialismo. Puedo entender que personas así lamentablemente vayan a ser condenadas, porque nunca quisieron venir a la luz y confiar en la verdad y arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador. Nunca lo quisieron. Puedo entender que eso es justo y que eso es claro, pero cuando aquí veo, hermanos, esta advertencia de que habrá personas a las que el Señor les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, malditos, hacedores de maldad. Eso de malditos no está aquí, pero aparece en Mateo 25, que así les va a llamar. Y que esas personas eran personas que estuvieron en el medio
cristiano, en el medio eclesiástico, o sea, de las iglesias, en el medio espiritual, y que algunas de ellas hasta están diciendo que se jactaron de haber profetizado. Quiere decir que usaban la palabra, que predicaban, que hablaban de las enseñanzas del Señor. Esas personas, algunas de ellas se jactarán de haber echado fuera demonios, y algunos hasta habrán hecho probablemente milagros, no por el poder de Dios, obviamente. Solamente me lo explico, hermanos, en el gran fenómeno universal llamado la gran apostasía, la negación de la verdad, el surgimiento de muchísimos cultos y sectas basados, entre comillas, en las Escrituras, pero no conformándose a lo que está escrito, no conformándose, sino añadiendo o quitando. Y ahí está la larga lista de religiones y sectas desde el año 300, cuando con un gobernante romano se unió la supuesta iglesia cristiana con el Estado, y de ahí en adelante han venido publicando y publicando y publicando reformas, encíclicas, bulas, escritos y un sinfín de dogmas fuera de la palabra de Dios. Me duele en el corazón decirlo, pero miles siguen el error bajo esa religión. Y han venido modificando los pareceres de la iglesia, no de Dios, bajo sus propias opiniones. Pero lo que está escrito, por dentro y fuera, no se puede añadir ni quitar. Ahí están también los llamados ruselistas, testigos de Jehová, que han venido quitando y poniendo a las Escrituras como han querido, en una falsa traducción de las Escrituras que ellos mismos han editado, y se han reservado el derecho de no decir exactamente cómo y quiénes la han hecho. Pero los que estudiamos la palabra de Dios, hermanos, podemos discernir el error, y hemos visto cómo ellos han quitado comas, han quitado puntos y comas, han cambiado palabras, han omitido frases. Y hoy, hermanos, ese tipo de sectas y otras que se han levantado enseñan que Cristo no es Dios, que la Trinidad no la enseña la Biblia, que el infierno no es real, y un montón de cosas más, que el arcángel Miguel es Jesucristo, ¿verdad? Un montón de doctrinas. Otros llamados moteados mormones exaltan cosas que Dios no exalta, hermanos, como el matrimonio eterno, y hablan de que un día estaremos disfrutando las bendiciones de acuerdo a lo que aquí hicimos, y tuercen muchas de los conceptos bíblicos. Otros que siguen bajo la ley, llamados adventistas sabáticos, y que no confían en la gracia de Dios, y que creen en que por obras, y que creen en que por predicar, y que creen que por guardar el sábado estarán alcanzando el favor de Dios. Y si nos salimos un poquito del asunto de las iglesias, ¿cuántas filosofías no existen? ¿Cuántas ideologías no están hoy a tope, hermanos, guiando el pensamiento de muchos, guiando la vida de muchos, que no saben, o que sabiendo han abandonado lo que está escrito y están confiando en sus propias ideas, están confiando en las propias ideologías del mundo que han levantado para guiar su pensamiento, su manera de decidir, su vida, su futuro? Y ahí están grandes grupos juveniles siguiendo ideas mentirosas, alabando el materialismo, siguiendo el relativismo moral, alabando la sexualidad desordenada, en fin, elevando el conocimiento al grado de Dios. Y ahí va mucha gente tristemente perdida, porque no ha tenido, hermanos, entiéndaseme esta frase, la visión como Juan de que hay un libro escrito para bendecirles y guiarles, un libro completo, con sus propias reglas, brotadas de él mismo para entenderlo. El libro, hermanos, volvemos a Apocalipsis 5, estaba sellado con 7 sellos. Un pergamino, ¿verdad?, grande, con 7 sellos que lo aseguraban y que no dejaban que nadie lo abriera. Imagínate eso, uno sentado en el trono y en su diestra sujetando un pergamino y haciendo un close-up. Juan ve al que estaba ahí, su mano derecha, y luego se concentra en el libro, y el libro tiene 7 sellos.
Esos 7 sellos, como hemos venido diciendo, hablan de algo pleno, hablan de algo completo. Así que el secreto guardado en ese libro, como hemos venido diciendo, es el secreto del plan completo de Dios, de que su plan se va a cumplir. El hecho de que está sellado ahí, cuando Juan lo está viendo, ese hecho de que está sellado con 7 sellos, habla de que para ese momento que Juan lo vio, y para este todavía, para ese momento que Juan lo vio, ese plan está sin revelarse y sin ejecutarse. Es verdad, nosotros tenemos el testimonio de ese plan en el Apocalipsis, pero ese plan no ha empezado a suceder. Ese plan nadie lo ha visto en acción, ese plan está allí. Hoy podemos decir que está literalmente el libro sellado en la mano de Dios, aunque nosotros por el Apocalipsis tenemos el anticipo de lo que eso significa y lo que va a suceder. Recuerde que Juan representa a la iglesia arrebatada al cielo. Así que el plan de Dios en ese libro sellado quiere decir que no está revelado ni ejecutado, sino que está en espera de ser manifestado. Por lo que quitarle los sellos al libro del plan de la consumación de Dios, romper esos sellos y abrirlo, no significa solamente revelarlo o leerlo o conocerlo, sino darle paso a la ejecución de todo lo que viene. En ese momento, dice Juan, versículo 2, cuando vio el libro, el pergamino y los sellos, el plan de Dios ahí detenido, cuando vio eso, otra cosa llamó su atención en el versículo 2. Dice que vio un ángel fuerte. Los términos griegos para ángel fuerte, así como está aquí, significa un ángel muy poderoso y solamente aparece 3 veces en el Apocalipsis. Esta es la primera de esas 3. Y en esta primera, el ángel poderoso, que se refiere a un ángel muy alto en rango, quizás de los más grandes, es poderoso, es fuerte, pero no puede abrir el libro. Solamente habla acerca de él. Solamente pregona. Y va diciendo una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel, queridos hermanos, hace algo muy importante que nos recuerda y nos enseña a nosotros algo muy importante. Este ángel, con todo su poder, pregona acerca de ese libro y llama la atención, ¿por qué no decirlo?, de todo el universo, y va gritando y buscando si hay alguien digno, del griego axios, competente, capaz, calificado moralmente, éticamente, en cuanto a santidad, en cuanto a perfección. Va gritando: alguien digno de tomar el libro, romper sus sellos y empezar a echar a andar el plan final de Dios. Esta palabra que describe lo que el ángel venía haciendo y que no lo hizo una vez. Imagínese, por favor, imagínese con la imaginación que Dios le ha dado esa escena del trono, a los ángeles, a los querubines, a los ancianos, que ya hemos hablado de ellos, que representan a los redimidos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Imagínese esa escena tremenda, y a un ángel que sobresale de todos y que va quizás dando vueltas, quizás mirando a unos y a otros y preguntando quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Yo creo que ese momento duró varios minutos y fue impresionante para todos los que estaban ahí, especialmente para Juan. Iba pregonando, querusonata, gritando, proclamando en alta voz. 60 veces por lo menos aparece la palabra querusonata y sus derivados, querigma, queruso, predicar, proclamar en el Nuevo Testamento.
Dos ejemplos notables de esta palabra están en Mateo, por favor, 3:1. Lo que hacía este ángel respecto al libro de la consumación de Dios es lo mismo que Jesucristo hizo con respecto al Evangelio. Aquel ángel está gritando que quien es digno de abrir el libro del final, el libro del juicio, el libro de la consumación, el libro de donde todo va a acabar. Pero Cristo vino proclamando el libro de la salvación, el Evangelio y el mensaje de entrada al cielo. Y dice el 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista, que fue el primero que predicó este mensaje así. Y vino en el desierto de Judea diciendo, y ahí está la palabra predicando, ¿verdad? Querusonata. Y dice que gritaba Juan el Bautista ahí en el desierto, gritaba: arrepentíos. Palabra intensa en el griego que significa cambien su mente, cambien su actitud, cambien su manera de pensar, cambien su corazón y den media vuelta, por lo tanto, también en sus actos. Arrepentíos y convertíos fue el mensaje y es el mensaje más importante en este tiempo. Y la razón que hablaba Juan el Bautista, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la posibilidad de entrar, de ser salvo, de no perderse y de no vivir en el mundo y de no ser condenado en el infierno y de no vivir bajo el yugo y la esclavitud de la maldad que tenemos y que impera en el mundo, es real. La posibilidad de no seguir igual es real, y por eso viene esa proclama tan enérgica de parte de Juan. Jesucristo también la hizo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que tenemos aquí registro de algo muy semejante a lo que va a hacer ese ángel fuerte. Y no es el único. Hay un testimonio hermoso en 1 Tesalonicenses 2:9, por favor, 1 Tesalonicenses 2:9, de lo que hacen también las iglesias obedientes. Las iglesias obedientes. Dice 1 Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ¿qué hicieron los siervos de Dios, hermanos? Os predicamos el Evangelio de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 9 dice: porque ellos mismos, se refiere a personas externas, a personas de otras regiones, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está el ministerio de las iglesias, hermanos, donde la labor de la predicación del Evangelio era fundamental. Las iglesias no subsisten, hermanos, por la caridad de las personas. Las verdaderas iglesias no subsisten por las buenas intenciones de los que sirven en ellas. No subsisten por las estrategias mediáticas, informáticas. Hay iglesias que están subsistiendo y extendiéndose por eso. Sí las hay. Pero el verdadero espíritu de una iglesia que obra, mueve corazones, despierta voluntades, confirma las vidas, establece a las familias, es derivado del poder del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios, de lo que al estar explicando y entendiendo la Biblia con ayuda de un instrumento humano y aún sin él, porque el Espíritu Santo nos predica la palabra de lo que sucede adentro. Mira, 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ahí está la predicación, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso predicamos, y por eso debemos predicar.
Y por eso, lo digo con fe, en el poder de Dios y en su gracia, predicaremos hasta que ya no queden fuerzas para hacerlo. Por eso, varones, jóvenes especialmente, y las damas tienen su campo también y han recibido el don de predicación, aunque lo usan a manera de enseñanza con niños y grupos mixtos. Pero sobre todo, varones y jóvenes que me están escuchando en esta mañana, entrenémonos, atrevámonos, prediquemos del Señor con valor, con fe, porque cada vez menos personas estarán dispuestas a escuchar la verdad, pero al mismo tiempo más la están necesitando. Ese ángel fuerte, hermanos, proclama una cuestión muy importante y nos hace pensar en algo muy importante: el ministerio de la predicación, el ministerio de la proclamación. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Estoy citando Juan 4. Después de ser impactada en su mente, en su vida, en su corazón, cambiada por el Señor Jesucristo aquí adentro, después de llevar eso, a esa palabra de Cristo, a su convicción y sentir el impacto de la verdad, salió a la aldea y le dijo a las personas: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Tú y yo tenemos que ir, salir y hablar de maneras informales como formales, de maneras privadas como públicas, de maneras preparadas como improvisadas. Ir y decir: vengan, vean a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho, vean a uno que ha declarado todo lo que va a venir, vean a uno que ha dicho todo de cómo se originó, vean a uno que ha dicho todo de lo que es la familia, vengan y vean a uno que ha dicho todo el consejo para los esposos y los matrimonios que quieren triunfar, vengan y vean a uno que ha dicho todo acerca del ministerio cristiano efectivo. La predicación, ministerio importantísimo, no solo de las iglesias y pastores, de los cristianos, de cada creyente en el mundo. Y entonces, hermanos, vino un silencio. Versículo 3 de Apocalipsis 5. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Qué tremendo. Y esto impactó al apóstol Juan y se puso a llorar como niño. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es muy probable que hayan pasado minutos después de la proclamación de ese ángel fuerte en donde no se escuchó nada. En los 3 estratos de la existencia, nada. Esta parte es dolorosa, hermanos, de predicar, de aceptar, pero es muy necesaria. No importando quiénes seamos, ni cómo hayamos vivido, ni cuán grande podamos llegar en lo que hagamos, somos indignos, profundamente indignos, sucios, malos, y no podemos por nosotros mismos colaborar con Dios si Él no nos deja. No podemos ni siquiera mirar si Él no nos autoriza. Y lo hace por gracia, cuando en nuestro corazón nos humillamos y queremos conocerle y saber quién es Él, vivir para Él y tener participación, aunque sea un poco, en sus planes. Lo hace en Cristo, nos autoriza en Cristo y nos permite ser grato olor de Dios, o sea, buena influencia en este mundo, pero no es por nosotros, no es por nuestros méritos. Ezequiel 22, por favor. Él nos tiene que recordar, hermanos, a través de estas porciones proféticas, realidades presentes que siguen estando en acción y que son muy importantes para nuestro desarrollo y madurez, y para no perdernos, no desviarnos, porque cuando uno empieza a sentirse digno, cuando uno empieza a sentirse que uno tiene méritos, que es por uno,
que uno lo merece, entonces te empiezas a desviar en tu corazón y empiezas a perder el poder de Dios. Dice Ezequiel 22, 29, el pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, dice Dios, hombre que hiciese vallado, o sea, barrera, muro de contención. Busqué entre ellos hombre, ni siquiera lo dice en plural, lo dice en singular, busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. O sea, que mediara, que hiciera una labor sacerdotal. Y dice ahí, para que yo no la destruyese. Y luego viene, hermanos, esta expresión: y no lo hallé, no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En aquella ocasión, cuando Dios juzgó al pueblo de Israel, buscó a uno que con su humildad, que con su integridad, que con su seriedad, que con su disposición, que con su pasión por el Señor, su temor de Dios, fuera calificado, fuera digno de ponerse en medio. Y dice Dios, no lo encontré. Isaías, hermanos, 59, igualmente nos dice: versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y el mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Analízate, analicémonos en estas cosas. Yo no estoy diciendo que seamos mentirosos, empedernidos. Muchos de nosotros hemos reconocido que la mentira no es buena y nos queremos mantener alejados de ella. Yo no estoy diciendo, hermanos, que nosotros seamos traidores, ¿verdad? Lo que quiere decir prevaricadores, que seamos traidores, ¿verdad? Consumados, que seamos rebeldes o que estemos calumniando, ¿verdad? Chismeando, hablando mal de otros y hablando palabras malas. Sin embargo, ¿tú estás libre de esto? Completamente. Jamás te equivocas. Jamás tu corazón llega a cometer este tipo de pecados y otros. Yo no estoy limpio de esto. Y dice el 14 que el efecto social de la falta de corazones buenos, de la falta de vidas rectas, dice que el efecto social fue, versículo 14, que el derecho se retiró y que la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, entiéndase, a causa de los hombres malos que detenemos en nuestra maldad estas cosas buenas. Y dice el 15, el 16, hermanos, el 16, y vio que no había hombre y se maravilló. No había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y luego toma una decisión Dios mismo, ¿verdad? Y en el 16, ¿cuál es? Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Así que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. He aquí solamente esto he hallado, dice Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nos gusta sentir, hermanos, como creyentes, que por haber aceptado a Cristo y por caminar en obediencia, nosotros ya no tenemos que revisar nuestro corazón, o que ya no estamos, ¿verdad? No somos falibles, o que estamos exentos. La verdad es que nuestra maldad es poderosa, nuestra carne es engañosa,
y los autoengaños son sutiles, y la falta de poder en la vida espiritual del creyente y del siervo de Dios radica en que deja de examinar su corazón, deja de entregarse a Dios, deja de considerarse cuán malo es, cuán perdido estuvo y cuán perdido puede estar, y como deja de hacer eso, deja de considerarse pobre en espíritu y por lo tanto deja de buscar a Dios para que Dios obre en él. Por eso, esta porción de Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis 5, hermanos, cuando dice el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, nos debe amonestar en esta mañana de revisar nuestra vida espiritual, porque no somos dignos. Cristo es digno, nada más. Ahora bien, ese cordero todavía no aparece en la escena. Ese cordero del que vamos a hablar más adelante, hoy, en su dignidad, en su justicia, en su amor, en su perfección, te puede salvar a ti, que reconoces, como muchos de nosotros lo hemos tenido que hacer en el pasado y aún hoy, que no somos dignos. Y ese es el gran secreto revelado del Evangelio. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, el Padre, lo hizo pecado, para que nosotros, los creyentes, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tú, en algún momento de tu vida, reconoces con tu corazón sincero que no eres digno y que estás en peligro delante de un Dios santo y justo, si tú haces eso, en ese momento Cristo puede venir a salvarte. Es un momento de arrepentimiento y de fe. Lo hemos predicado en otros momentos. Ahorita me quise detener un poco porque quizás tú no has comprendido que el acercamiento a Dios no es por méritos propios. Nunca puede ser así. Nunca puede ser así. Hace apenas unos días conversaba un poco con una persona que cree en la secta de los adventistas y dice que serán salvos por guardar los mandamientos. Y a la luz de la palabra de Dios es muy claro que si guardas muchos pero en uno ofendes, Santiago capítulo 2 dice, te haces culpable de todos. Así que no puedes ni puedo yo ser salvo por nuestras propias obras. Necesitamos a otro que haya hecho las cosas bien de principio a fin, y quien nos dé, nos ponga, nos vista con su vida, con su justicia delante del Padre. Si tú no tienes esa convicción, esa fe, esa bendición de que a pesar de tus pecados, a pesar de tu indignidad, a pesar de tu suciedad espiritual delante de un Dios santo, a pesar de tus errores que han afectado a tus hijos, que han afectado a tu esposa, a tu esposo, a pesar de la gran culpa que traes cargando, si tú no has confiado en otro que sí hizo las cosas bien y que te ofrece salvación, hoy lo puedes hacer. Y en este momento puedes estar poniendo tu fe en Él y clamando a Él y diciendo en tu corazón, yo creo en ti y no en mí, yo confío en ti y no en mi religión, yo me apego y me aferro a ti y no a mis esfuerzos o a mi conocimiento. Pero hermanos, ese mensaje no va a llegar así como así a las personas. Tenemos que predicar, y no solamente en un púlpito, a través de una cámara como hoy lo hago. Tenemos que hablarlo en todo lugar, en todos los grupos de personas a los que Dios nos permita llegar con su sabiduría. Tenemos que hablarlo en nuestro campo personal, cerca de la casa, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente donde estudiamos, en el camino por donde vamos, en los lugares en donde nos encontremos. Tenemos que predicarlo, porque no hay nadie digno. Y finalmente, hermanos, en esta mañana, Juan vio, hermanos, que nadie era digno y se puso a llorar. Se puso a llorar. Se soltó a llorar mucho, dice el versículo 4. ¿Me ayudas a leerlo? Versículo 4, adelante, hermano. ¿Qué dice?
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué significa en la Biblia, hermanos? ¿Qué significan las lágrimas? ¿Qué significan las lágrimas de los siervos de Dios? Cuando la Biblia nos dice acerca de llorar, de las lágrimas, si usted busca después, con ayuda de una concordancia, estos términos, llorar, lágrimas, va a encontrar que son muy abundantes en la Biblia. Las lágrimas hablan, por un lado, de lamentación, de aflicción, de sufrimiento. Pero por otro lado, y es muy importante, porque creo que así se está usando aquí, las lágrimas hablan de sensibilidad. Hablan de un corazón que se deja impresionar. De un corazón que no está endurecido. Un corazón al que le interesa lo que Dios puede hacer. Un corazón que quiere ver los planes de Dios cumplidos. Un corazón que no es indiferente, y si lo ha sido en el pasado ya no quiere ser. Juan escucha el pregón del ángel fuerte, ve que nadie se levanta, él tampoco puede hacerlo, y se pone a llorar. ¡Qué lección! Muchos de nosotros, hermanos, en algún punto y por alguna razón hemos perdido la capacidad de reaccionar ante los planes de Dios para con nosotros, ante los planes de Dios para con el mundo. Este libro es un desafío, dice la Biblia en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Tenemos una gran dificultad, y me incluyo, y día tras día nos desenfocamos, nos desinteresamos, desatendemos las promesas de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para nuestro ministerio personal, los planes de Dios para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra familia, los planes de Dios en cuanto al dinero que estamos recibiendo de su buena mano. Rápidamente se nos olvida que Dios tiene un propósito, y Juan se pone a llorar cuando ve que no hay nadie capaz de interesarse y llevar el plan de Dios al final. Tal vez se interesaban, pero no podían, porque no tenían la calidad moral y espiritual. Pero hoy hay muchos planes para los que en Cristo sí podemos interesarnos, preocuparnos, pero a veces nuestro corazón está endurecido, está enfocado en cosas temporales, está enfocado, hermanos, en el amor a uno mismo, está enfocado en librarnos del peligro, y perdemos de vista muchos planes que Dios se ha propuesto hacer en nosotros, muchos propósitos que Él ya nos ha revelado, que son los más altos, los más grandes, los que traen gozo y bendición, y los que promueven bendición en este mundo. Si tu corazón se enternece ante estas cosas, considérate bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. La sensibilidad espiritual a los planes de Dios, a su voluntad, a sus mandamientos, inclusive a las profecías, es muy importante. ¿La has perdido? ¿Cómo está tu corazón? Juan se pone a llorar, no tanto por la maldad del mundo, en este caso, no tanto por lo duro de muchas personas que lamentablemente se perderán. Juan se entristece porque no había quien llevara adelante los planes de Dios, los revelara, los pusiera en marcha. Yo creo que a Dios, hermanos, porque eso es lo sorprendente y lo grande de la inspiración de la Biblia. Yo creo que en las lágrimas de Juan también están las lágrimas de Dios. El Espíritu Santo en Juan lloró
que muchos se han olvidado y han dejado de lado los planes de Dios y han visto su vida espiritual y el cristianismo como algo de un rato, como un accesorio de la vida en el mundo. Sí, soy licenciado, soy albañil, soy arquitecto, sí, eso es lo principal en mi vida, sí, soy papá, sí, eso es lo primordial, y soy hijo de Dios, y soy cristiano, y soy siervo de Dios. Cuando los llamados más altos, el más alto de todos es hijo de Dios. Y ese debe alumbrar y dirigir todos los demás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos visionando como hijos de Dios en tanto que somos padres? ¿Qué estamos visionando y planeando en tanto hijos de Dios como madres, hijos, jóvenes, como maestros de la Biblia? ¿Qué estamos planeando y visionando en el Señor como hijos de Dios en tanto que somos llamados por el Señor? Juan lloró, hermanos, recordándonos la importancia de mantenernos sensibles al cumplimiento de los planes de Dios, a buscar eso. Hasta aquí vamos a cerrar nuestro tema. En la tarde continuaremos desarrollando el resto de este capítulo. Quiero invitarles a inclinar su rostro y a orar, hermanos, y a aplicar estas cosas después del mensaje, si usted gusta, allí en casa. Si el ambiente es propicio, tome un tiempo para puntualizar las cosas que hemos estudiado y orar y entregarnos a Dios quienes lo necesitemos. Señor, gracias por el capítulo 5 de Apocalipsis. Gracias por tu diestra poderosa y exaltada, que además de tenernos en tu mano a nosotros, también tienes fuertemente asido el plan y los decretos que te has propuesto cumplir en esta tierra y aún más allá de esta tierra. Gracias porque esos planes los tienes en tu mano y nadie puede quitártelos, y nadie de los hombres, vivos ni muertos, lo pueden cambiar. Gracias por lo que eso nos recuerda, de que tu plan está escrito, es completo, es perfecto, así como tu palabra también tiene esas mismas cualidades y podemos en ella confiar y asegurar nuestro avance, nuestro desarrollo, nuestra conducta, perfeccionar nuestro carácter. Gracias, Señor, por el ángel fuerte que pregona, que predica, que insta y que revela, Señor, la indignidad humana. Gracias, ayúdanos a seguir ese ejemplo y atrevernos a predicar de Cristo en este tiempo, a anunciar no la consumación tal vez, sino la entrada a la fe, la entrada a la vida eterna que es Cristo. Y gracias por la sensibilidad de Juan, que lloró como un niño pequeño, como a veces nosotros ya no lo hacemos, porque nos interesan otras cosas, nos preocupan otras cosas, nos duelen otras cosas menos importantes que tus planes. Así que te pido que avives nuestro interés y que ensanches nuestra sensibilidad hacia lo que tú te has propuesto hacer en este mundo a través de nosotros, y a lo que estás haciendo sin nosotros también, a través de otras iglesias, a través inclusive de los gobiernos, incluso a través de la gente mala, porque aún al impío has hecho para el día malo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones inmerecidas, porque no nos ha venido nada bueno por nuestras obras, sino porque tú eres bueno y fiel. Y desde lo más pequeño hasta lo más grande que podamos tener viene gracias a Jesucristo, que ha sido bueno con nosotros y que aún si alguien aquí no le conoce, es objeto de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Y si hay alguien entre nosotros que no te ha recibido, te pido que hoy
después de este sermón, con la guía de algún cristiano, te pueda conocer, se pueda afirmar en la fe de Jesucristo. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo.